¿Qué tal estás? Bienvenido, estimado amigo. No te equivocaste de video, tú estás en el video correcto. Si te fijas en nuestro canal, tenemos muchos contenidos especialmente para ti. No te quedes con la curiosidad, tienes todo el derecho de explorar nuestro contenido ya que es 100% educativo. Si eres padre de familia, no te preocupes, tu hijo no tendrá ningún peligro en la información. Amigos, nos hemos dado cuenta que nos asignan proyectos, pero no sabes cómo hacerlo. Esta es tu solución. Me imagino que estás cansado de querer resolver un ejercicio, piensas demasiado, pero se nos olvidó su procedimiento. Como humanos es normal en nosotros que se nos olviden algunas cosas, y nos desesperamos. Es normal en nosotros buscar y buscar con muchos nervios en las manos algunos artículos y tener suerte, pero siempre llegamos a la conclusión. ¿Cómo resolver ese ejercicio? Aquí trataremos de que ahorres tu economía y tu tiempo. El tema del cual se trata en este video es acerca de la ley de Boyle. ¿Te has hecho la pregunta? 1. ¿Quién es Boyle? 2. ¿Qué es la ley de Boyle? Bueno, esperamos que tengas tu bebida preferida, tu cafecito bien calientito por el frío, o si estás en ambiente caluroso, algún refresco. Porque aquí vamos. Fue un filósofo natural, químico, físico e inventor anglo-irlandés. También fue un prominente teólogo cristiano. Como científico es conocido principalmente por la formulación de la ley de Boyle, además de ser generalmente considerado como el primer químico moderno y por lo tanto, uno de los fundadores de la química moderna. Su obra The Skeptical Chemist, El químico escéptico, es considerada una obra fundamental en la historia de la química. La bomba de aire de Robert Boyle, en donde se dice que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Esto es con referencia a su invento y ahora, vamos a ver, ¿qué es la ley de Boyle? La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Pero no se preocupen. Boyle nos dejó su fórmula, la cual dice que la presión 1 y el volumen 1 es igual a la presión 2 y el volumen 2. Pero se preguntarán, ¿qué beneficios trae todo esto a nuestra sociedad? ¿Qué aplicaciones de la ley de Boyle son usadas en nuestro diario vivir? Hoy en día son muchas las aplicaciones en las que se puede evidenciar la ley de Boyle, entre otras se encuentran presiones de gases dentro de tanques como por ejemplo, los cilindros de gas propano, automatización de procesos a través de pistones y émbolos a los cuales se les regula la presión, presiones de succión con jeringas, juegos de inflar globos infantiles, cálculos de cantidad de aire en lugares confinados, cálculo de presiones necesarias para procesos de inyección de plásticos, control de presiones de salida de gas metano en la industria petrolera, entre otros. El intro de este video es gracias a la colaboración de Juancito, a quien apreciamos mucho, y a todos sus trabajadores. Mil gracias, este espacio se lo dedicamos a ustedes. Hola, hoy vamos a estudiar lo que son las leyes de los gases. Dentro de las leyes de los gases vamos a estudiar la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Esta ley establece que el volumen y la presión de un gas son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos observar acá? La fórmula que dice presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Bajo la presión de 2
por 10 elevado a la 5 newton por metro cuadrado, un gas confinado tiene un volumen de 2.6 metros cúbicos. La presión que actúa sobre el gas aumenta a 5 por 10 elevado a la 5 newton por metro cuadrado. La temperatura del gas permanece sin cambio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el volumen del gas? Entonces, en física, lo que nosotros tenemos que aprender siempre es a sacar datos. Entonces vamos a sacar datos para comenzar a solucionar el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Datos. La presión 1. ¿Cuánto vale la presión 1? Tenemos que 2 por 10 elevado a la 5 newton por metro cuadrado. Luego, ¿cuál es el volumen 1? El volumen 1 va a ser igual a 2.6 metros cúbicos. Y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la presión 2. La presión 2 va a ser igual a 5 por 10 elevado a la 5 newton sobre metros cuadrados. ¿Y qué vamos a encontrar? El volumen 2. El volumen 2. Entonces, es lo que nosotros andamos buscando. Ahora, ¿qué observamos nosotros acá? En primer lugar, las presiones están en sus unidades correspondientes. Newton sobre metro cuadrado, la presión 1, y la presión 2, Newton sobre metro cuadrado. Entonces no tenemos ningún problema. Estamos trabajando en un sistema adaptable al proceso. Entonces no tenemos que hacer ninguna conversión. Ahora, aquí tenemos ya la fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el volumen 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a despejar de la fórmula el volumen 2. Entonces, el volumen 2 va a ser igual a, veamos, la presión 2 está multiplicando al volumen 2, entonces va a pasar a dividir presión 2. Y esta parte de la fórmula pasa hacia el otro lado sin ningún cambio. Presión 1 por volumen 1. Y ahora que nos toca simplemente sustituir. Entonces el volumen 2 va a ser igual. ¿Cuánto vale la presión 1? 2 por 10 elevado a la 5 newton sobre metros cuadrados por el volumen, que es 2.6 metros cúbicos. Y lo vamos a dividir entre la presión 2, que es 5 por 10 elevado a la 5 newton sobre metros cuadrados. Entonces ahí tenemos la presión 1 multiplicando al volumen 1 entre la presión 2. ¿Qué observamos? Observamos que hay unidades comunes, newton, metros cuadrados, que son las unidades de presión. Entonces las eliminamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer una multiplicación. Entonces agarramos nuestra calculadora y ponemos 2. Como vamos a utilizar notación científica, utilizamos la expresión, la tecla x 10 elevado a la x para utilizar la notación científica. Entonces ponemos 2, apretamos la tecla y ahora ponemos 5, que es el exponente de la base 10 por 2.6. ¿Y cuánto nos da? Nos da 520.000. Entonces el volumen 2 vamos a pasar acá, volumen 2. Entonces nos da 520.000 metros cúbicos. 520.000. Ahora eso lo vamos a dividir entre 5 por 10 elevado a la 5. Vean la importancia de la notación científica. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a dividir entre, ponemos 5, utilizamos la tecla, su calculadora, elevado a la 5. ¿Y cuánto nos da? Tenemos una respuesta que es igual a 1.04 metros cúbicos. Entonces, ¿qué observamos nosotros ahí? Cuando dice la presión, bajo la presión de 2 por 10 elevado a la 5 newton por metro cuadrado, un gas confinado tiene un volumen de 2.6 metros cúbicos. La presión que actúa sobre el gas aumenta a 5 por 10 elevado a la 5 newton por metro cuadrado. La temperatura del gas permanece sin cambio. Ahora, ¿cuál es el volumen del gas? Allá lo encontramos. Es 1.04 metros cúbicos. Así que, con este ejemplo tan sencillo, hemos explicado la ley de Boyle, trabajando para lo que son las leyes de los gases.